pasan al estadio 2 son tumores que son T3, eso quiere decir de que son los tumores que van a invadir la, ¿cómo se llama? El tejido pericolorectal y la mucosa propia, ¿verdad? O sea, todos los que sean de T3 para arriba ya empiezan a hacer etapa clínica 2 y todos los que son T1 que son T2 o que solo llega hasta la muscular propia en la invasión en las capas del colon, pues esos van a ser los estadios catalogados como uno. Entonces, bueno, antes de la adyuvancia, antes del advenimiento de la quimioterapia, pues vemos que la historia para el cáncer de colon, por ejemplo, en estadios tempranos, como en este que vemos que, que es un estadio 2, bueno, vemos que tal vez esto era mortalidad de 5 años y vemos pues que realmente el paciente recibe tratamiento quirúrgico y que la adición de un agente quimioterapéutico podría disminuir en un 2%, en 1.8%, eh, su riesgo de muerte y en 0.4 y uno más o menos como 0.8 más al adicionar un platino a la quimioterapia estándar del fluoracilo. Pero vemos que conforme van avanzando los estadios, por ejemplo, el riesgo de que los pacientes fallezcan por cáncer después de una cirugía es del 50%, pero al darle quimioterapia este disminuye casi un 15% hasta un 35.6% y al dar una quimioterapia combinada, pues la probabilidad de muerte sigue disminuyendo, ¿verdad? Hasta 30%. Entonces, la otra cosa importante es que generalmente el cáncer de colon va a recurrir en los primeros 5 años, ¿verdad? Como todas las enfermedades, por ejemplo, aquí vemos, pues todos los pacientes que son operados con cáncer de colon, generalmente la mayoría van a recurrir o su pico de recurrencia va a estar en los primeros 2 años y podría ser que hasta el quinto vemos una alta probabilidad de recurrir, pero después de eso... Eh, la recurrencia pues se vuelve cada vez menor. Y pues y la terapia con cáncer de colon, la quimioterapia adyuvante para cáncer de colon, pues ha venido por una línea en el tiempo con el uso primero del 5-fluoracilo, luego la adición de la leucovorina eh, para potenciar el efecto del 5-fluoracilo. Y posterior a esto, ¿verdad? La adición de los platinos, las drogas orales y el intento de, de dar alguna droga target en algún momento para poder aumentar ese beneficio y disminuir ese riesgo de mortalidad. Entonces, por excelencia, por la mayoría de tumores de gastrointestinales, pues la droga insignia o la droga que tiene un mayor impacto, como vimos también en la tabla de supervivencia, es el fluoracilo. Y solo hay que recordar que pues, el fluoracilo generalmente va a funcionar como una prodroga. Perdón, solo a ver, es que no puedo. Se me atraviesa esto. Como una prodroga, entonces vemos, por ejemplo, que es un antimetabolito y una de las características importantes de todas las drogas que son antimetabolitos van a tener dos características importantes y una es de que pueden bloquear la biosíntesis de alguna macromolécula o la otra es que se pueden unir a una macromolécula y volverla funcional. Entonces, generalmente la mayoría del fluoracilo, una vez que ingresa al cuerpo, por medio de la dihidropirimidin deshidrogenasa, pues generalmente la mayoría se va a convertir en dihidrofluoracilo y por lo tanto va a perder su efecto. Pero este 5-fluoracilo puede atravesar la membrana plasmática y una vez adentro, pues se puede convertir en los antimetabolitos. Se puede convertir en los antimetabolitos derivados del 5-fluoracilo, ya sea, por ejemplo, ejerciendo dos funciones, ¿verdad? Generalmente
Las fluoridinas se puede transformar en fluoridinas y las fluoridinas pueden ser monofosfato, difosfato, trifosfato y estas van a tener la capacidad, o sea, el, se llama fluoracilo porque hace lo mismo que el uracilo, ¿verdad? Entonces, al tener una alta afinidad, por ejemplo, se puede unir al uracilo del ADN, al ARN, perdón, y en ese caso, estas fluoridinas vuelven al ADN, pues inservible a la ARN. Y la otra forma, por ejemplo, es que puede ejercer su acción a nivel de a nivel de la timidinquinasa y inhibiéndola y evitando, por ejemplo, que se formen eh, los otros nucleótidos para la síntesis del ADN o también se puede convertir en fluorodesoxiuridina y al unirse al ADN pues causar el daño evitando que se puede llevar a cabo el mismatch repair cuando las bases están apareadas con una fluorodesoxiuridina. Entonces, el efecto que ejerce, tal vez que es el más importante, es a nivel de la timidatosintasa, porque a nivel de la 5,10-metiltetrahidrofolato reductasa va a ser más afín que, que la uridina, ¿verdad? Que la uridina es monofosfato y entonces esto va a hacer que se una y que se empiece a sintetizar altas cantidades de desoxiuridina monofosfato y por lo tanto que esto se une al ADN y que no se puedan y que los niveles de lo que normalmente debería hacer de que es formar la timidina para formar la desoxitimidina que es la que va a unirse al ADN para la reparación y finalmente aparearse correctamente con la adenina, no se va a poder sintetizar y al unirse, pues, esta desoxiuridina, pues va a evitar de que tanto que el ADN se pueda reparar, como provocar daños por cambios en la conformación de la hebra. Y finalmente, como ha sido un medicamento pues, tan importante para esto, pues hay algunas otras estrategias que se han utilizado, como el uso de la leucovorina, que aumenta la afinidad para que se pueda unir a la timidatosintasa y que estabilice este complejo entre la tetrahidrofolato reductasa, la leucovorina y la timidatosintasa y que esto se pueda estabilizar y por lo tanto permanecer más tiempo unido para potenciar su efecto o utilizarse como una monodroga, como una prodroga que posteriormente se va a transformar en el hígado y una vez dentro de la célula se va a transformar a 5-fluoracilo y va a volver a ejercer su acción como la capecitabina. Entonces, como vemos que trabaja generalmente a través de también o sea, de estas enzimas de la timidatosintasa y de la timidatofosfatasa, pues generalmente funciona más en algunos tumores porque estos expresan una mayor cantidad en el tejido tumoral que en el tejido sano. Y es por eso que pues generalmente esta es una de las drogas pues más utilizada para el abordaje de los tumores gastrointestinales. Entonces, ¿qué hay para la adyuvancia? Pues generalmente hay dos estadios. Para el estadio 1, pues generalmente no va a recibir ningún tipo de tratamiento. Y para los estadios 2, pues estas son las recomendaciones de la ESMO. Generalmente vamos a tener Folfox por 6 meses o Capox por 6 o 3 meses como alternativas de primera línea para el tratamiento. Y según pues, la New England, vamos viendo de que según las recomendaciones, perdón, de la NCCN, pues aquí podemos ver que igual, ¿verdad? Para todos los pacientes que tienen un estadio 1 o temprano, pues generalmente van a ir a observación, ¿verdad? O sea, todos los que tienen un estadio 1 y los que tienen un estadio 2, se puede considerar valorar, dar adyuvancia con monodroga, ¿verdad? O para los estadios 2 o 3, valorar igual para el estadio 2 la observación o capecitabina como monodroga o la Folfox o Cap. Entonces, ¿en qué se basan todas estas recomendaciones? Uno de los primeros estudios es el Mosaic Trial. El Mosaic lo que trataba de probar era que si la adición de oxaliplatino a un esquema previo que se llamaba
LB5F2U, que consistía en la aplicación de leucovorina en asociación a 5-fluoracilo y que este es administrado durante 2 días por 14 días, asociar el oxaliplatilo formando el FOLFOX4 en el día 1, podía ejercer alguna mejoría. Perdón, es que me están llamando, o sea, me están llamando los residentes de la MED. Bueno, entonces, ¿qué demostró? O sea, ¿qué demostró el Mosaic? Primero, que había una diferencia que era estadísticamente significativa. Perdón, muchas que fíjense que estoy en clase. Me pueden dar unos minutitos, ahorita les devolveré la mano. Pues. Entonces era el Mosaic, ¿verdad? Que trataba de probar, por ejemplo, si el tratamiento adyuvante con la adición del oxaliplatino podía crear alguna diferencia. Y la primera cosa importante que demostró es de que, pues, que sí podía existir una diferencia que era estadísticamente significativa en la sobrevida. En la sobrevida global, lo importante es de que aquí eran pacientes que estaban en estadio 2 o 3, y al comparar, por ejemplo, en el estadio 2, no había pues mucha diferencia, no, de hecho no fue estadísticamente significativa para el estadio 2, pero sí para el estadio 3 la adición del oxaliplatino. Y al chequear el análisis de subgrupos, pues podíamos ver de que esto se acentuaba más, por ejemplo, si el paciente, la adición del oxaliplatino, si eran pacientes que eran menores de 65 años, si eran pacientes que estaban en un estadio 3, o por ejemplo que tenían algún factor de riesgo, como que el diagnóstico, que tuvieran algún factor de riesgo presente. Entonces, ¿cuál era una de las diferencias importantes? Que si vemos en los efectos adversos, la adición del 5-fluoracilo fue estadísticamente significativo para todos los eventos adversos, por lo tanto, agregar un platino a la terapia estándar del 5-fluoracilo, pues puede tener un efecto benéfico en el tratamiento, pero va a ser más tóxico, ¿verdad? Va a ser más tóxico en todas sus presentaciones. Entonces, y esto con una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, la otra cosa importante es que este estudio pues ya lleva bastante tiempo, por lo tanto se han hecho algunos análisis subsecuentes en los cuales aún persiste, por ejemplo, la ventaja sobre la probabilidad, la sobrevida. Hubo una diferencia que fue estadísticamente significativa sobre el porcentaje de sobrevida de los pacientes que se les agregó la droga de oxaliplatino en comparación a los que solo habían recibido una fluoropirimidina, y este beneficio era evidente o fue evidente en los pacientes que tenían enfermedad 3, pero no así en los que tenían enfermedad 2. Y este es el último, esta es la última actualización del estudio en el 2015, en el cual vemos que el beneficio en adicionar, por ejemplo, el oxaliplatino sobre la sobrevida global, pues se mantiene persistente, ¿verdad? El segundo estudio que avala la recomendación es este que se llama NSABP-7, en el cual se probó un esquema que se llama FLOX en comparación con el FULB. En el FULB igual eran 500 miligramos por metro cuadrado cada 2 horas semanalmente de leucovorina, y esto se administraba semanalmente con 2 semanas de descanso para hacer ciclos de 8 semanas, y el fluoracilo a 500 miligramos por metro cuadrado en bolus 1 hora después de haber administrado la leucovorina, con 2 semanas de descanso, y todo esto se ha dado durante 6 meses. Y para el FLOX se adicionó el oxaliplatino, bueno, antes de la administración de leucovorina. ¿Qué pasó en este? Vemos, por ejemplo, de que la probabilidad de permanecer libre de recurrencia pues, fue estadísticamente significativa al utilizar el FLOX en los pacientes que eran menores de 70 años o los pacientes que tenían un estadio clínico 3.
Y también fue estadísticamente significativo en los pacientes que presentaban algún factor de riesgo. Y de la misma manera, el porcentaje, bueno, la sobrevida global, pues no fue estadísticamente distinta en esto. Entonces, pues el FLOX ofrecía, pues en este caso, una ventaja sobre la sobrevida libre de enfermedad, pero hasta ahorita no ha probado de que tuvieron beneficios sobre la sobrevida global. Y algunas variables que podían influir, por ejemplo, en la sobrevida, pues fueron el estado el N, ¿verdad? Y la T, y al mismo tiempo eran importantes, por ejemplo, en la sobrevida libre de progresión. El siguiente estudio es un estudio que se llamaba Sheloxa, que Sheloxa también fue publicado en el JCO en el 2007, que comparaba un esquema que comparaba Darcelox, o sea, 130 miligramos por metro cuadrado de oxaliplatino, asociado a 1 gramo por metro cuadrado 2 veces al día de capecitabine, comparados con los dos esquemas anteriores que hemos discutido de leucovarina, ¿verdad? Para ver si existía pues alguna diferencia entre usar el Celox o usar eh, eh, utilizar solo la fluoropyrimidina y sin el oxaliplatino. Y para este Celoxa también fue estadísticamente significativo la asociación del oxaliplatino tanto para la sobrevida libre de enfermedad como para la sobrevida global. Y una de las características importantes de este estudio es que para este solo participaron pacientes que tenían enfermedad en una etapa clínica 3. Ahora, ¿cuánto debería durar la adjuvancia? ¿Verdad? O sea, como ya vimos, generalmente la mayoría fue para probar a 6 meses, pero a partir de eso se ha hecho una serie de análisis, ¿verdad? Este es el ideal, ¿verdad? En el ideal, si se recuerdan, discutimos el ideal en etapa clínica 2, pero este es el ideal en la etapa clínica 3, en el cual se trataba de comparar, por ejemplo, si dar 3 meses tenía algún beneficio sobre dar 6 meses, ya fuera de Folfox o Capox. Y si vemos para los grupos, no existía diferencia estadísticamente significativa independientemente del riesgo, al hablar de etapa clínica 3, ¿verdad? Independientemente del riesgo o del estadio entre dar Capox o Folfox. Ahora, en dónde sí hubo diferencia, por ejemplo, y por lo cual es que vamos a ver por qué persiste esta recomendación, es porque generalmente, por ejemplo, la quimioterapia fue, sí cumplió el objetivo estadístico de dar 3 meses de Capox, que era igual a dar 6 meses de Capox, pero para Folfox no, ¿verdad? Entonces, por eso es la recomendación para Folfox. En etapa clínica 3 continúa seguir los 6 ciclos completos y en Capox, pues valorar en algún caso, por ejemplo, dar 3 ciclos. Y es lo mismo que, como vamos a ver más adelante, podría ser mejor dar 6 meses en algunos casos en los que los pacientes presenten algunos marcadores de alto riesgo como el T4. Entonces, sí, ¿cuál es la importancia, por ejemplo, de estos ideal? Es que la toxicidad se reduce bastante al dar una menor cantidad de meses de tratamiento y eso es lo que lo hace, pues, seguir buscando este ideal, ¿verdad? Tratar de dar esquemas que duren menos tiempo en la adyuvancia, ¿verdad? Que tengan algún efecto, porque si venimos recordando, por ejemplo, desde el inicio, dar la quimioterapia adyuvante puede mejorar aproximadamente en los estadios 3 o disminuir un beneficio neto, por ejemplo, o una probabilidad de recurrir a los 5 años aproximadamente el 15 al 20%, ¿verdad? Entonces, y el último estudio que vamos a discutir pues es este estudio que fue publicado en la New England para etapa clínica 3, que lo que probaba dar era capecitabine como monodroga en comparación con
un esquema de leucovorina, ¿verdad? El de 5 días continuos, cada 28 días, por 6 ciclos, para ver pues si existía alguna diferencia. Y algunas cosas curiosas es de que, por ejemplo, para el objetivo de supervivencia libre de enfermedad, pues capecitabina fue superior hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor de capecitabine y de la misma forma, por ejemplo, los pacientes que estaban en el brazo de capecitabine tuvieron menos efectos adversos grado 3 o 4 y aunque no hubo una diferencia sobre la sobrevida global, lo cual pues lo hace una opción terapéutica, ¿verdad? Ahora, ¿en qué momento, por ejemplo, después de que un paciente pues tiene un estadio temprano o se tiene un estadio localmente avanzado, deberíamos decidir iniciar la quimioterapia posterior a la cirugía? Y una de las cosas importantes, hay varios estudios, ¿verdad? Pero tal vez este es uno de los que los ejemplifica mejor. Vemos, por ejemplo, son pacientes con enfermedad de cáncer de colon, etapa clínica 3. Vemos a los pacientes que no recibieron quimioterapia y su probabilidad de sobrevivir. Y vemos a los pacientes que recibieron quimioterapia antes de las 6 semanas o las primeras 6 a 8 semanas, que la diferencia pues no es tan significativa, pero vemos, por ejemplo, que en los pacientes que se tardan incluso hasta 24 semanas para iniciar el tratamiento, pues cada vez el porcentaje de que sobrevivan o que la terapia pues se vuelva efectiva, pues cada vez es menos efectivo. Perdón, ¿verdad? Solo este que está aquí como punteado continuo, que es el que está, no sé si ustedes miran mi flecha, pero el que está más cerca de la no cirugía es el que más se tardó, ¿verdad? Para iniciar la cirugía. Pues los que están más cerca hasta arriba, eh, las líneas que están más pegadas al título, las dos primeras, son las de 6 a 8 semanas, ¿verdad? Y pues ahí vemos de que sí puede existir una diferencia estadísticamente significativa en el tiempo de hasta cuándo iniciar la adyuvancia, ¿verdad? Y pues la otra cosa que discutíamos la vez pasada era que sí, pues la inestabilidad microsatelital, por ejemplo, en algún momento podía ser predictor o tenía alguna influencia bajo los factores de riesgo, y esto se basa en este estudio que también fue publicado en el 2003, en el cual los pacientes que no recibían quimioterapia adyuvante, que tenían un estadio 2 o 3, los pacientes que tenían una alta inestabilidad microsatelital, si ven, les iba mejor y tenían una mejor sobrevida que los pacientes que tenían una estabilidad microsatelital baja o no la presentaban, ¿verdad? O sea, estos pacientes que no recibían adyuvancia, por ejemplo, o sea, que no recibían ningún tratamiento quimioterapéutico, pues les iba mejor a los que tenían una alta inestabilidad microsatelital. Pero lo curioso es que cuando se les dio quimioterapia a estos pacientes con 5-fluoracilo, si ven la curva aquí, se mantiene casi en 90 de sobrevida global. Al darles quimioterapia hubo una reducción importante hasta el 70% en la mortalidad en los pacientes que presentaban una alta inestabilidad microsatelital cuando se les daba terapia con fluoracilo. Probablemente pues por lo mismo, ¿verdad? De que no hay una adecuada reparación de un adecuado mismatch repair, y que hablábamos de que generalmente es donde más va a trabajar el fluoracilo, y pues probablemente esto era a lo que se asociaba a una mayor toxicidad del medicamento, en los que en algunos casos pues disminuía la probabilidad de los pacientes. Por lo tanto, en estadios tempranos, la inestabilidad microsatelital es un factor que le aporta un mal pronóstico. Bueno. Y pues finalmente, usar terapia target en la adyuvancia, o sea, en la adyuvancia, pues se han corrido varios estudios, ¿verdad? Este es el conjunto de un metaanálisis en el que vemos que adicionar bevacizumab o cetuximab, pues no hace ninguna diferencia a favor de ninguno. Bueno, por lo tanto, las dos guías están pues, o se pronuncian en contra de utilizar cetuximab o bevacizumab en la terapia adyuvante. Entonces, ¿cómo decido a quién darle al fin después de todo esto? Pues lo primero hay que recordar es que según el TNM, por ejemplo,
Un paciente que recibe tratamiento, por ejemplo, en los estadios tempranos o o en un estadio 1, la probabilidad de que esté vivo a los 5 años es del 99% y esto se va a ir comprometiendo conforme vayan avanzando. En el estadio 2, por ejemplo, hay dos factores de riesgo que son los que han demostrado que son los más importantes de todos los factores de alto riesgo y son a los que se les da una mayor importancia porque estos se han identificado que son los que se asocian a una mayor tasa de recurrencia y esto es que no les hayan quitado menos de 12 ganglios o que tengan un T4. Y pues los demás factores de riesgo, por ejemplo, que tengan un tumor de alto grado con pobre diferenciación, invasión linfovascular, invasión perineural, que tengan ganglios positivos, que el diagnóstico sea al momento de una obstrucción o una perforación, o que los niveles de carcinógeno embrionario pues estén elevados al momento del diagnóstico. Y los pacientes que, en eso sí está claro, ¿verdad? Que los que están en estadio 3, todos tienen que ir a adyuvancia, ¿verdad? Pero pues lo del estadio 2 todavía es controversial. Entonces el 1, no adyuvancia, estadio 2, en base al tamaño del tumor se podría valorar lo de los ganglios. Y pues al estadio 3, para el estadio 3, pues siempre, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, hay algunas cosas importantes y es que los pacientes que tienen un estadio 2 de alto riesgo, darles quimioterapia con una fluoropirimidina puede reducir el riesgo hasta un 5% sobre la mortalidad global, por lo tanto se puede valorar dependiendo de los factores de riesgo y los pacientes que tienen un estadio 1 o que tienen un estadio 2 con inestabilidad microsatelital, esos definitivamente no son candidatos a quimioterapia en ausencia del factor de riesgo. Y pues en los estadios 3, la fluoropirimidina igual un 10 a un 15% de beneficio de la terapia y el oxaliplatino le puede agregar hasta un 5% de beneficio de disminución del riesgo absoluto sobre la muerte. Y la otra cosa curiosa es que generalmente la inestabilidad microsatelital es un marcador que en los estadios 2 es de 10 hasta un 15%, pero en el estadio 4 de la enfermedad es hasta un 4%, ¿verdad? O sea, conforme la enfermedad va progresando, este marcador de inestabilidad microsatelital cada vez es menor. Entonces, a quienes sí no hay que darle quimioterapia, y esto pues ya está probado, de que aumenta la mortalidad, a un paciente que tenga un ECOG de 2, a alguien que tenga una infección, por ejemplo, si alguien tiene una infección de herida operatoria, la infección no está controlada, sigue con fiebre, eh, eh, tiene signos de sepsis, pues ese tampoco hay que darle la quimioterapia, ¿verdad? Si el paciente presenta falla hepática, pues valorar, pero generalmente el problema es que la mayoría del fluoracilo, pues como vimos, utilizar algunas otras alternativas, porque el problema es que el 5-fluoracilo generalmente es a nivel hepático y entonces... incluso, por ejemplo, a partir del 2017, la FDA volvió mandatorio el inmunoensayo por PCR para la mutación de la dihidropirimidina deshidrogenasa, porque en los pacientes que tienen esta enzima mutada, que es la responsable del metabolismo del 5-fluoracilo, es altamente tóxico, incluso hasta el 5% de los pacientes que de todo el total de los pacientes que son tratados o sea, de todos los pacientes que tienen cáncer de colon pueden tener la mutación y en ellos el 5-fluoracilo pues los puede matar, ¿verdad? Incluso desde la primera infusión, los pacientes que tienen falla cardíaca 3 o 4 y generalmente, pues como vimos, en los pacientes añosos, ¿verdad? Valorar igual, ¿verdad? Utilizar la capecitabina, como vimos, como la alternativa, ¿verdad? Del beneficio en la adyuvancia, como el estudio de la New England, ¿verdad? O pues discutirlo con el paciente por la toxicidad que le puede ocasionar el platino, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo iniciarla? No más de 8 semanas después de la cirugía. Si se tarda más, pues igual se puede empezar o sea, se ha demostrado que igual la quimioterapia adyuvante puede tener algún efecto benéfico en la disminución de la mortalidad, pero no más allá de 6 meses, ¿verdad? O sea, si alguien ya pasó 6 meses de que lo operaron, pues ahí definitivamente tal vez ya no, la adyuvancia ya no sea una opción, pero antes de eso, pues todavía se podría valorar. Y las conclusiones o recomendaciones finales.
es que a esto tal vez a lo que habría que tomarle foto, ¿verdad? Porque es como el resumen de todo, que es que los pacientes que están en una enfermedad estadio 3, la quimioterapia debe ser combinada y debe ser una fluoropirimidina asociada a sal y platino, basados en estos 3 estudios en los que se han mostrado un beneficio en la disminución de la recurrencia, tanto con el Bonsai, con el NSPC07 y con el Celoxa. Pero, bueno, a pesar de todos los esquemas, el estándar actual es el FOLFOX, ¿verdad? 6 meses y se va a usar en el estadio clínico 3 y o 3 meses de campos. El FLOX, ninguna de las guías lo recomienda, o sea, no lo recomienda ni el ESMO ni la NCCN por más efectos adversos, por presentar más diarrea que los otros y generalmente más difíciles de tratar. Y pues las drogas Taxit y el irinotecan tampoco son opciones, ¿verdad? Y pues generalmente, por ejemplo, en pacientes que pueden presentar algunos factores de riesgo importantes, por ejemplo, en estos que vimos que generalmente los dos son la positividad del TER o la no resección de ganglios, o la acumulación secuencial, como vimos, o sea, que tenga más de un factor de riesgo y que uno de estos factores de riesgo sea el tamaño o la invasión o la mala resección o la cirugía eh, eh, no efectiva. En ello se podría valorar pues completar los 6 meses tanto de caput como de Folfo. Y para el estadio clínico 2, si hay un paciente que tiene T4 o que tiene menos de 12 ganglios resecables, probablemente en ellos pues podría ser la opción dar la quimioterapia adyuvante. Si no hay ningún factor de alto riesgo y ya vimos de que tiene inestabilidad microsatelital, probablemente este es el grupo perfecto para no dar quimioterapia. Y si no, pues si tiene algún factor de riesgo, ¿verdad? Valorar si no presenta inestabilidad microsatelital, pero o tiene alguno de los riesgos, pues utilizar el 5-fluoracilo en asociación a la leucovorina, la capecitabina o el Capeox por 3 meses o el Folfox por 6 meses, por lo que discutíamos de que, pues, en el ideal, ¿verdad? Pues el Folfox no logró demostrar de que no hubiera diferencia en ambos, ¿verdad? Sino que el Folfox, pues, sigue siendo, se sigue inclinando la balanza a dar los 6 ciclos. Solamente.